Hola, ¿qué tal? En esta clase de física experimental vamos a estudiar el principio de Arquímedes dentro del tema de hidrostática. Para eso recordemos lo que nos decía el principio de Arquímedes, ¿sí? Que dice, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido, ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Bueno, ¿qué es esto que acabamos de leer? El empuje, esa fuerza vertical hacia arriba que el fluido ejerce sobre un cuerpo se denomina empuje, ¿sí? Y este enunciado que está acá lo podemos demostrar experimentalmente, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, fíjense, este instrumento que tenemos acá se llama dinamómetro. Es un instrumento que mide fuerzas, ¿sí? Está graduado en newtons acá. Este dinamómetro le podemos colgar una pesita. El peso de esta pesita es de 10 newtons en el aire, ¿sí? Es decir, que cuando esto está en el aire, acá va a marcar 10 newton. Supongamos acá que tenemos un recipiente con un fluido, ¿sí? Que inicialmente estaba hasta este nivel, y cuando se inserta este cuerpo dentro del fluido, cuando se lo sumerge dentro de este líquido, por esta tubuladura lateral se desplaza líquido que es recibido en este otro recipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Arquímedes? Bueno, que la magnitud del empuje es igual al peso del líquido desalojado o desplazado, ¿sí? Es decir, que esta balancita que nos marca 2 newtons nos está diciendo que el peso del líquido que se desalojó es 2 newtons y es igual al empuje, a la magnitud de la fuerza empuje, ¿sí? Ahora fíjense, al peso lo podíamos escribir como mg, que m, la masa de este líquido, ¿sí? Por g, la aceleración de la gravedad. Recordemos que definimos la densidad como la masa sobre el volumen. Entonces, si reemplazamos la masa acá, nos queda densidad por volumen, ¿sí? Estamos hablando de este líquido. Ahora fíjense que este cuerpo está totalmente sumergido en este líquido, entonces el volumen de este líquido desalojado va a corresponder al volumen del cuerpo sumergido, ¿sí? Entonces acá podemos reemplazar volumen del líquido desalojado por volumen del cuerpo sumergido, y es esta expresión la que vamos a trabajar cuando resolvamos estos problemas, ¿sí? Del principio de Arquímedes. Densidad del líquido por G por volumen del cuerpo sumergido me da la magnitud de la fuerza empuje. Pero si es una fuerza, también tiene que tener dirección y sentido. Bueno, el empuje siempre será vertical y hacia arriba, ¿sí? Si retomamos el ejemplo del principio del globo aerostático, fíjense, el empuje siempre es vertical hacia arriba y el peso del globo, ¿sí? Entonces el empuje es la fuerza que le está realizando todo el fluido este que está rodeando acá el globo, que es aire, ¿sí? Al globo. ¿Y por qué será que este globo puede flotar y quedarse quietito ahí a 500, 600, 800 metros de altura? Bueno, eso es lo que vamos a determinar o demostrar experimentalmente mediante a una escala más pequeña en el laboratorio. Entonces analicemos acá los casos de flotación. Fíjense acá, tenemos un recipiente, un vaso, que contiene un líquido que en este caso va a ser agua, ¿sí? Con la ayuda de una pinza de laboratorio vamos a sumergir dentro de este líquido
un cuerpito metálico, ¿sí? Y lo sostenemos ahí. Analicemos en esta situación qué fuerzas están actuando. Tenemos el peso vertical hacia abajo siempre, el empuje, que es la fuerza que le realiza el líquido al cuerpo, siempre vertical hacia arriba, y acá aparece una fuercita F debida a la palanquita esta que lo está sosteniendo al cuerpo, ¿sí? Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton para esta situación en equilibrio y tomemos positivo hacia arriba, perdón, tenemos que el empuje más la fuerza F menos el peso es igual a 0. Entonces, ¿cómo calculamos el empuje en este caso? Bueno, despejamos y el empuje es igual al peso del cuerpo menos la fuerza F que se está aplicando. Ahora retiramos la pinza, soltamos y veamos qué sucede. Este cuerpo, que lo teníamos inicialmente a esta altura, empieza a descender. ¿Por qué? Fíjense que acá la fuerza peso es mayor que la fuerza empuje. Entonces se produce una fuerza resultante, lo cual viene acompañado de una aceleración. Si aplicamos la segunda ley de Newton acá, como existe una fuerza resultante que es la diferencia entre el peso y el empuje, aparece esta aceleración. Entonces, en esta situación, ¿cómo calculamos el empuje? Bueno, tomemos positivo hacia abajo. Fíjense que es el peso menos m por a. ¿Qué significa esto? Que al peso del cuerpo hay que restarle una cantidad m por a para que podamos obtener el módulo del empuje. Esto nos está diciendo, en otras palabras, que el peso es mayor que el empuje y por lo tanto el cuerpo se acelera. Ahora, cuando el cuerpo llega hacia el fondo del recipiente y se detiene, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, el peso sigue vertical hacia abajo, el empuje, y acá aparece la fuerza normal, que es la fuerza que le ejerce la superficie al cuerpo, ¿sí? Entonces sigamos acá, aplicamos la segunda ley de Newton para el equilibrio, tomamos positivo hacia arriba y tenemos que la normal más el empuje menos el peso es 0, es decir que para calcular el empuje al peso le restamos la normal. Fíjense que como al peso le tenemos que restar la normal, es lo que decíamos recién, quiere decir que el peso es mayor que el empuje. Entonces acá tenemos una desigualdad, ¿sí? Las desigualdades se tratan igual que las igualdades, ¿sí? Entonces escribamos a qué es igual el empuje y a qué es igual el peso. El empuje ya lo definimos como densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo sumergido, y el peso de un cuerpo es la masa de ese cuerpo por G. Recordemos que la masa del cuerpo la podemos calcular como densidad del cuerpo por volumen del cuerpo y por la G esta que sigue estando acá, ¿sí? Ahora miremos acá el esquema de la situación. Fíjense que el volumen del cuerpo sumergido es el volumen del cuerpo, ¿sí? Es el volumen total del cuerpo, todo el cuerpo está sumergido. Entonces acá, si reemplazamos aquí o aquí, tenemos que esta B, este volumen, son iguales. Y la G también son iguales. Y como está todo en producto en ambos miembros, podemos simplificar y simplificar acá. Y como la conclusión nos queda que la densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo. O lo que es lo mismo, que la densidad del cuerpo es mayor que la densidad de este líquido, y por lo tanto que concluimos que el cuerpo se hunde, ¿sí? Se va hacia el fondo del recipiente y queda ahí. Bueno, ahora analicemos otra situación de flotación, ¿sí? Tenemos el mismo recipiente con agua y ahora cambiamos el cuerpo, ¿sí? Fíjense. Ahora ingresamos o sumergimos una pelotita de telgopor y la sostenemos así, con el dedo, completamente sumergida en el líquido.
Entonces analicemos las fuerzas que están actuando acá sobre este cuerpo. Tenemos el peso siempre vertical hacia abajo, el empuje vertical hacia arriba y esta fuerza externa que estamos ejerciendo con el dedo vertical hacia abajo para mantener al cuerpo en ese estado de equilibrio, ¿sí? Si planteamos la segunda ley de Newton para el equilibrio, tenemos, tomamos positivo hacia arriba, que al empuje le restamos el peso, le restamos esa fuerza externa y en el equilibrio es cero. Y para calcular el empuje en esta situación tenemos que sumar el peso y la magnitud de la fuerza externa, ¿sí? Ahora si retiramos el dedo, ¿qué sucede? Bueno, esta esferita de telgopor comienza a ascender por el líquido. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio de fuerza. Fíjense que acá la magnitud del empuje o la fuerza empuje, ¿sí?, es mayor que la fuerza peso, por lo que aparece una fuerza resultante hacia arriba y por lo tanto una aceleración hacia arriba, ¿sí? Si aplicamos Newton para esta situación, la suma de fuerzas en I es m por a, ¿sí? Hay movimiento ahí. Entonces el empuje menos el peso es igual a m por a. Y en esta situación el empuje, es el peso más una cantidad m por a, ¿sí? Esto nos está diciendo que el peso es menor que el empuje y por eso el cuerpo se acelera, se mueve hacia arriba, ¿sí? Luego, cuando ya llega una situación de equilibrio, cuando ya está estático este cuerpito, fíjense cómo queda flotando, ¿sí?, con una parte sumergida y una parte no sumergida. En ese momento, la fuerza peso y la fuerza empuje se equilibran, ¿sí? Y acá analicemos la segunda ley de Newton para esta situación. Empuje menos peso es igual a cero, entonces concluimos que el empuje es igual al peso. Escribimos a qué es igual el empuje y a qué es igual el peso. Recuerden que lo podemos escribir así: densidad del cuerpo, G volumen del cuerpo. Como G está multiplicando a ambos lados de la igualdad, la podemos simplificar y esto nos queda en términos de densidades y volúmenes, ¿sí? Entonces, observando acá este esquema, lo que vemos es que el volumen del cuerpo sumergido, la fracción sumergida, es menor que el volumen total del cuerpo, ¿sí? Si vemos esta ecuación, si esto es más chico que esto, necesariamente la densidad del líquido tendrá que ser mayor que la densidad del cuerpo para que se respete la igualdad, ¿sí? Y entonces esa es la conclusión de esta experiencia. Cuando la densidad del líquido es mayor a la densidad del cuerpo, o lo que es lo mismo, cuando el cuerpo es menos denso que el líquido, y lo sumergimos, se acelera hacia arriba, quedando flotando en la parte superior con una fracción sumergida y la otra no. Bueno, ahora en esta otra situación vamos a analizar para el mismo recipiente con agua qué sucede cuando sumergimos una pelotita de goma, que es lo que tenemos acá. Fíjense, la alargamos y la pelotita queda ahí, flotando en el seno del líquido. Esta situación a veces la van a encontrar como que el cuerpo flota a dos aguas, ¿sí? Porque tiene líquido por encima y por debajo de él. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Analicemos. Las únicas fuerzas que están interviniendo acá es el peso del cuerpo y el empuje. Si aplicamos Newton para esta situación, concluimos que el empuje es igual al peso, ¿sí?, el módulo. Ahora escribamos a qué es igual el empuje, a qué es igual el peso, simplificamos G como ya explicamos.
Y fíjense que observamos acá en este esquema. Bueno, que el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del cuerpo, ¿sí? La totalidad de este cuerpito está sumergido, está totalmente sumergido. Es decir, que esto es igual a esto. Si tenemos, al igual que G, un mismo número, cuando lo reemplacemos a ambos lados de la igualdad, esto se puede simplificar desde ya. Y acá encontramos entonces que la densidad del líquido es igual a la densidad del cuerpo, ¿sí? Y eso quiere decir que este cuerpito quedará ahí flotando en el seno o en el medio de este líquido, ¿sí? Entonces, si este líquido era agua, podemos decir que la densidad de este cuerpo es de 1000 kilogramos por metros cúbicos, o muy aproximadamente 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Esta es la única situación en la que el empuje va a ser igual al peso? No, también, como vimos anteriormente, puede suceder que una fracción quede sumergida y la otra fracción no, que la otra fracción del cuerpo emerja, como puede ser el ejemplo de la madera en agua, ¿sí? Fíjense que la densidad de la madera, dependiendo de su tipo, va de 200 a 800 kilogramos por metros cúbicos, ¿sí? Entonces, retomando el ejemplo del principio del globo aerostático, que está flotando acá a una altitud, si aplicamos Newton encontramos que el empuje es igual al peso, ¿sí? Y fíjense, esta es una tabla de densidades del aire según la temperatura. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? A esta altura hay un quemador. Todo este globo está lleno de aire, ¿sí? Del mismo aire que tiene a la vuelta. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Supónganse un día convencional, tenemos 20 grados de temperatura y la densidad del aire es de 1,2 kilos por metros cúbicos. Si empezamos a aumentar la temperatura de ese aire que tenemos ahí dentro, fíjense cómo va disminuyendo la densidad, ¿sí? A una temperatura de 300 grados centígrados, que podría ser la de esta llama, fíjense que disminuye la densidad a la mitad. Y eso es lo que hace que este cuerpo se eleve en ese fluido que está a la vuelta, que es aire. Bueno, este ejemplo más que nada es para mostrarles, para que no se olviden, que los fluidos no solamente son los líquidos, sino también los gases.